Buenas tardes, mis queridos hermanos. Bienvenidos sean todos a la casa del Señor. Tomen asiento, por favor. Tomen asiento. Es increíble cómo la gente en tiempos que son cuando se habla de Dios en estos tiempos, la gente como que le cambia un poquito la forma de comportarse. Pero cuando estamos en días así irregulares, la gente anda enojada, no sé. Pero la verdad es que nosotros no tenemos por qué estar así. Al contrario, nosotros tenemos que estar gozosos, ¿no?, por la bendición que Dios nos da. Vamos a leer la entrada triunfal. Vamos a leer, por favor, la entrada triunfal en el capítulo 21 del libro de Mateo. Mi hermana leyó el capítulo 12 del libro de Juan, una de las versiones, pero vamos a ver de qué forma lo ve Mateo. Esta predicación la hemos titulada Una sombra profética de la victoria. Una sombra profética de la victoria. El libro de Mateo, capítulo 21, versículos del 1 al 11. Cuando los tengamos, decimos amén. Amén. Nos ponemos en pies y vamos a leerlos alternados. Yo inicio, ustedes continúan y al final nos unimos. Amén, hermanos. Amén. Perdón. Dice la palabra de Dios. Mateo capítulo 21, del 1 al 11. La entrada triunfal en Jerusalén. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, Diciéndoles, id a la aldea que está frente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadlas y traedlas. Y si alguno os dijere algo, decid, el Señor los necesita y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: Decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron y dijeron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y a la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿Quién es este? Todos juntos. Y Y la gente decía, Él es Jesús, el profeta de Dios. Amén. Bendito y alabado Padre Celestial. Muchísimas gracias, Padre, por tu amor, tu bondad, tu misericordia. Gracias por tu gran poder. Gracias, Padre, por cada uno de mis hermanos aquí presentes. Gracias por nuestras familias. Gracias, Padre, por todo lo que nos diste. Gracias por todo lo que nos das y gracias por todo lo que nos vas a dar. Padre, ¿cómo no agradecer tanto amor que tienes para nosotros? Bendito Dios. Padre, en esta preciosa mañana, en el nombre de Jesús, yo clamo a ti para pedirte que selles tú mis labios, que seas tú el que habla, que no salga letra o palabra que no quieres que sea. Úngeme doblemente con tu Santo Espíritu y úsame como un instrumento de honra en tus manos. Abre los corazones de mis hermanos y el mío también para disfrutar de tu palabra, Señor. Gracias nuevamente en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Amén. amén y amén. Tomen asiento, mis queridos hermanos. Tomen asiento, por favor. Pues ya leímos la entrada triunfal en Jerusalén. Pero la verdad, ¿qué significa la entrada triunfal en Jerusalén? Mire, todo esto viene desde el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, la gente iba por lo menos una vez al año
Y venían de diferentes pueblos porque estaban desparramados, pero venían a Jerusalén. Venían para celebrar la fiesta de los panes sin levadura y también venían para participar en la fiesta de la Pascua. Pero todo esto, mis queridos hermanos, ¿cómo se relaciona con lo que estamos leyendo? Se relaciona de la siguiente manera. Cuando celebraban la Pascua y todos los pueblos de alrededor venían a Jerusalén, porque Dios había establecido que cada año se sacrificara un cordero para el perdón de los pecados. De tal manera que la gente que venía de otros pueblos lo hacían una fiesta, se hacía una fiesta. Pero ¿cómo se relaciona con esto? La relación está precisamente aquí. Cuando escogían tenían que escoger un cordero limpio, sin mancha, un cordero que estuviera perfecto, inocente, el corderito. Todo esto se celebraba en el día 14 de Nisan. Y estos lo que hacían era que los sacerdotes que estaban encargados del sacrificio venían y revisaban el cordero que traían y tenían que escoger uno que fuera limpiecito, es decir, que no tuviera ningún defecto, enterito, inocente. Una vez que escogían el cordero, lo dejaban para prepararlo para al siguiente día o al día que iba a ser sacrificado. Entonces, como venía mucha gente y era multitud de diferentes pueblos, lo que hacían cuando ya escogían el cordero que iba a ser sacrificado y cuando iba a ser llevado precisamente al pretorio para poder sacrificarlo, la gente que venía del pueblo, de los otros pueblos y todos, hacían una valla y veían pasar a los sacerdotes con el cordero. Era una procesión que se hacía hasta en Jerusalén para ir hasta el lugar del pretorio donde iba a ser sacrificado. De tal manera que la gente que hacía la valla veía la procesión y era como un espectáculo en realidad. Pero era una fiesta la que se celebraba. Era la fiesta y duraba 7 días. Y la fiesta estaba. Entonces, la relación existe precisamente que ese era el cordero para quitar los pecados del pueblo. Pero todo esto era como una práctica que lo hacían cada año. Quizás era para que no nos olvidáramos de que un día iba a venir el cordero que quita el pecado del mundo. De tal manera que cuando vemos aquí la entrada triunfal en Jerusalén, la gente aventaba como leímos, ramas, aventaba palmas, hojas de palma. Jesús era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y se hacía la procesión. ¿Por qué Jesús era? ¿Cómo decimos que Jesús era el Cordero de Dios? Juan, en el capítulo 1, versículo 29, nos dice que precisamente Él era el Cordero de Dios. Dice en Juan 1:29, al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan había identificado que Jesús era el Cordero que iba a quitar el pecado. De tal manera que las prácticas que se hacían antes, Jesús venía para sustituir ese Cordero, pero venía de una sola vez y para siempre quitar el pecado del mundo. Y esto es el gozo de la gente que se sentía y que nosotros también sentimos porque se cumplen las profecías que están escritas, hermano. Además, fíjese, los sacerdotes venían y probaban
checaban al corderito y tenía que ser manchado, limpio, inocente. Pero Jesús también fue probado igual. Vaya conmigo al libro de Lucas en el capítulo 23. Vamos a ver cómo 3 veces, mis queridos hermanos. En el libro de Lucas, capítulo 23. Mire, primero en el versículo 4, dice, y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente, ningún delito hallo en este hombre. Lo estaban examinando, le habían preguntado, ¿quién eres tú? ¿Qué dices tú de ti? Sin embargo, Pilato lo había determinado y lo había dicho que no había delito en él. Incluso Jesús era juzgado. Pilato tenía más autoridad que el Sanedrín. El Sanedrín no lo aprobaba, pero una autoridad más alta lo estaba aprobando. Era Pilato en el versículo 4. Pero también, fíjese, una vez, y no en el 14 de este mismo capítulo, les dijo, me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiendo interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de que lo acusáis. Lo vuelve a declarar inocente, inocente. Y si no está completo, venga al mismo libro 23, en el versículo 22. Él les dijo por tercera vez, pues qué mal ha hecho este. Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. Lo volvió a revisar y no encontró en él delito alguno. ¿Qué es lo que nos dice que esta procesión es la misma procesión que hacía antes, pero con Jesús se hace de una vez y para siempre, para el perdón de los pecados, para reconciliarnos con el Padre Celestial? Mira, hermano, Jesús mostró su deidad. En el versículo del 1 al 3 vemos la deidad de Jesús. Dice, cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciendo, id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmela. Y si alguno os dijere algo, decid, el Señor los necesita y luego los enviará. Jesús demostraba la omnisciencia, mis queridos hermanos, porque él ya sabía que había un pollino. Era la aldea de enfrente. No había cámaras para decir, ahí está el burrito amarrado. No había celulares para poder decir, oye, me voy a llevar tu burrito. ¿Verdad? Yo sabía que estaba ahí. Yo sabía también, Jesús sabía que le iban a reclamar, hey, ¿a dónde llevas el burro? Cálmate. ¿Verdad? Él sabía. Dios estaba mostrando su deidad, la omnisciencia, la omnisciencia. Ahora, uno de los puntos que hay que comentar, mis queridos hermanos, es que los mandó, precisamente cuando mandó los 2 discípulos, era para que se cumpliera la profecía que todos hemos escuchado. Hija de Sión, la que viene en Zacarías 9:9, hija de Sión, tu rey, tu salvador vendrá montada en un asno, ¿verdad? Y en un pollino, hijo de animal de carga. Pero algunos hacen unas preguntas. ¿Por qué si siendo un rey venía en un burro? En un burrito. Además, esa pregunta ya me la hicieron. Además, los burritos, cuando nunca los han montado, no se dejan montar. Son broncos. Entonces, la gente dice, ¿por qué venía en un burrito y por qué no en un caballo? Porque si era un rey que viene en un caballo, representa la paz. Perdónenme, representa la guerra.
Cuando viene en un caballo representa la guerra, y si va caminando en un caballo blanco representa la guerra victoriosa en la guerra. Pero Jesús venía en un burrito. ¿Por qué venía en un burrito? Porque Él venía a traer la paz del mundo. Esa es la diferencia. Él venía a traer la paz, no venía a traer la guerra. Venía a reconciliar al pecador con el Padre Celestial. Porque por cuanto todos pecamos, somos destituidos de la gloria de Dios. Y Él venía precisamente a remediar la situación para que nosotros pudiésemos acercarnos al Padre sin pecado, porque Él era el Cordero, perdónenme, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mire, la gente sabía que un día iba a llegar un rey, que un día iba a llegar el Salvador. Y esto era lo que representaba. Muchos habían visto los milagros que Jesús había hecho. Jesús había hecho muchos milagros. Había sanado enfermos, había sanado ciegos, había echado fuera demonios, había hecho muchas cosas, había resucitado muertos. Pero la gente que había estado cerca, mucha gente ya creía que Él era el Mesías. Pero había gente que había escuchado, que había hecho, pero todavía no creía en el Mesías. De tal manera que la mayoría, porque eran muchos, acuérdense que Él sanó mucha gente y mucha gente vio. De tal manera que a la hora de que iba pasando, iban aventando las palmas. Pero Jesús les recuerda que en la profecía que vendría el Salvador, pero también les recuerda que iba a haber salvación, pero que la ley no se iba a quitar, como lo dice aquí en Mateo capítulo 5, versículo 17. No he venido a abrogar la ley, dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No, no he venido para abrogarla, sino para cumplirla. Jesús venía a cumplir precisamente la ley y la profecía para que tú y yo estuviéramos salvos, para que tú y yo tuviéramos contacto directo con el Padre Celestial. Yo no tengo que venir a los sacerdotes. Antes tenían que traer el cordero y llevarlo a los sacerdotes. Y este es el cordero por el pecado de toda mi familia. No, ya no. Ahora ya no necesito al sacerdote, porque el sacerdote ya está con Dios, que es Cristo Jesús. Amén. Sentado a la diestra del Padre, abogado tenemos por si pecamos. Amén. Él murió en la cruz por nuestros pecados. Hermanos, lo triste es que ellos pensaban que como había hecho muchos milagros, también venía a liberarlos de los romanos, del dominio romano. Ellos pensaban que como había hecho milagros, él podía haber hecho el milagro o podía hacer el milagro de derrotar a los romanos y que ellos volvieran a tener el poder que tenían. Pero no era este. Jesús venía para que nosotros pudiéramos tener la vida eterna, no la vida terrenal, que es pasajera. Porque incluso muchos dicen, oh, es que Jesús resucitó a Lázaro. Y Jesús también resucitó. Jesús, la resurrección de Jesús es completamente diferente a la resucitación de Lázaro. Lázaro estaba muerto, o Lázaro murió y lo revivió, pero volvió a morir. Y Cristo volvió a tomar la vida y sigue vivo. Porque Él vive. ¿Verdad, hermanos? Entonces, hermanos, como dice el versículo 6 y 7, los discípulos al principio no creyeron, pero después se creyeron y pusieron sus mantos, como dice el versículo 6 del 1 al 7, del 6 y 7. Dice, y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Fueron y obedecieron. Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima. No creían al principio,
Pero cuando vieron la gloria de Dios, que vieron todo esto, todo lo que estaba pasando, se acordaron que ya les había dicho nuestro Señor Jesucristo que era necesario que fuera sacrificado para que nosotros tuviéramos la vida eterna. Se acordaron y entonces dijeron, es verdad, esto fue lo que pasó. La multitud que había venido a celebrar la fiesta de la Pascua y los panes sin levadura, esta gente venía, como les decía, venía constante, cada año tenían que venir por lo menos una vez al año para celebrar la fiesta. Y esta era una fiesta grande. Y esta fiesta la había establecido Jehová, nuestro Dios. Y les había dicho que se gozaran con palmas, como lo vemos aquí en el libro de Levítico 23:40. Si usted va conmigo a Levítico 23:40, miren lo que dice. Estas son palabras de Jehová. Y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días. Esta era una fiesta de regocijo, fiesta. Las palmas, hermanos, tienen un significado muy importante. Muy importante. ¿Sabe por qué, mis queridos hermanos? Porque el significado de la palma viene siendo la emblema de la victoria, viene siendo la insignia del triunfo. Es decir, Jesús iba a triunfar. Jesús sabía, la gente sabía, como había visto los milagros, había visto todo lo que había hecho Jesús. Muchos creían que sí era el Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios iba a vencer, traía la victoria en la mano. Por eso tiene una importancia bastante grande lo de las palmas, porque era el emblema de la victoria. Era la insignia del triunfo, porque lo veían porque por fin el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo para siempre estaba apareciéndoles ahora en Jerusalén, porque muchos lo creían un profeta. Pero él era el Hijo de Dios y lo demostró, era el Cordero que venía a ser sacrificado para que perdonaran los pecados de todos. Y miren, cuando gritaban la palabra Hosana, este es un término hebreo, es una palabra hebreo, se compone de 2 partes. La palabra Hosana quiere decir sálvanos, y la palabra na es una súplica que a veces se traduce como orar o te rogamos. De tal manera que si las palabras eran sálvanos, te rogamos. Sálvanos, era un grito de desesperación, porque sabían que Jesús era el Salvador del mundo, el Salvador que traía para nosotros la vida eterna. Esto era lo importante, y lo hacían con hojas de palma. ¿Por qué con hojas de palma? Como dijimos, porque era la victoria, mis queridos hermanos. Era la victoria. Él traía la victoria y traía la salvación. Esto era lo importante. Ahora, esto causó mucho impacto, no solo en la gente, sino que el pueblo, a causa de esta procesión, el pueblo se conmovió, pero también indignó a los principales sacerdotes y escribas. ¿Por qué? Veían perder su poder en las manos, porque ellos se consideraban los únicos que conocían la Biblia y la palabra de Dios, y los únicos se creían que eran los únicos salvos, porque se consideraban hijos de Moisés. Pero hermanos, era necesario, y aún en la actualidad es necesario, que Jesús entre en nuestros corazones para que nosotros podamos gritar que somos salvos. Ahorita, así como ellos gritaban, Hosana, Hosana, sálvanos, como dijimos, sálvanos. Esto es lo que mucha gente
grita en estos momentos, con esta súplica, te rogamos, sálvanos. Y es necesario que seamos salvos. Esto es lo más importante de este impacto. Mire, la victoria ya está determinada desde antes. Vaya conmigo al libro de Apocalipsis en el capítulo 7, versículos del 9 al 10. Ponga mucha atención. Después de esto, ese libro de Juan, Apocalipsis, acuérdese. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono de la presencia del Cordero, vestidos con ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Miren lo importante que es esto. Para ellos era una sombra profética de la salvación, pero para nosotros es la sombra profética de la victoria, porque todavía estamos en lucha hasta que nos recoja el Señor o hasta que venga por nosotros. Pero, mis queridos hermanos, ¿qué es lo que significa para nosotros esta procesión, esta entrada triunfal de Cristo? ¿Qué significa? Significa, mis queridos hermanos, el gozo por la seguridad de la victoria y la salvación que solo Cristo nos puede dar por fe. ¿Qué fue lo que vio Juan? Juan vio a los que aceptaron al Cordero. Juan vio en la vida eterna. Él vio el futuro de las personas que aceptaron al Cordero. Los vio en la vida eterna. Esto es lo que Juan vio. Pero entonces, hermanos, ¿quiénes son esos? Los que aceptamos al Cordero, tú y yo. Entonces, ¿a quién vio en el futuro? Nos vio a nosotros con ropas blancas y con palmas en la mano, alabando al Señor. Alabando al Señor, hermanos. Gracias a Dios. Gracias a Dios que Juan nos vio a nosotros, porque aceptamos al Cordero. Pero, ¿estás seguro? ¿Ya aceptaste al Cordero? ¿Ya aceptaste a Cristo Jesús? Qué triste para aquellos. Si tú ya aceptaste a Cristo Jesús, nos vemos en la eternidad. Pero si no lo has aceptado, qué triste. Qué triste. O si te has alejado, qué triste. Es el momento de que te acerques nuevamente hasta el trono de la gracia. Es el momento del arrepentimiento y acercarnos hasta el trono de la gracia de Dios para que podamos vernos nosotros en la eternidad. Si alguno de ustedes no se siente seguro de su salvación o siente que no es salvo, por favor, levante la mano y déjeme decirle una cosa. Nosotros oraremos por usted para que todos juntos, como familia que somos en Cristo, podamos vernos en la vida eterna, en la eternidad. Amén, hermanos. Amén. Que Dios nos bendiga. Voy a orar por la palabra. Bendito y alabado Padre Celestial. ¿Cómo no agradecer, Padre, el sacrificio que hizo tu Hijo Jesucristo? ¿Cómo no agradecer, Padre, lo que tú preparaste para nosotros? ¿Cómo no agradecer, Padre, esa salvación y ese gran amor que tienes para cada uno de nosotros y para el mundo? Te suplico en el nombre de Cristo Jesús que nos sigas bendiciendo y nos sigas fortaleciendo, incrementándonos la fe para poder seguir adelante y seguir en tu camino. Gracias por tu Santo Espíritu, que es el que nos va a guiar hasta la vida eterna. Gracias, Padre Santo, por cada uno de mis hermanos aquí presentes. Gracias, Padre, por los familiares también, pero quiero pedirte una cosa muy especial. Yo sé que aquí hay necesidad. Algunos quizás tengan una necesidad económica, algunos otros quizás una necesidad espiritual, o algunos otros algún problema o una situación
que están enfrentando y que en este momento los acongoja, los aplasta, los entristece. Yo te pido en el nombre de Cristo Jesús, que perdones nuestros pecados y que abras las ventanas de los cielos y que dejes sobreabundar bendiciones sobre nosotros, principalmente sobre aquellas personas que claman a ti por la necesidad, quizás de salud, quizás de económica o quizás espiritual o cualquier problema que pueda presentarse. Gracias, bendito Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Estamos despedidos, mis queridos hermanos.